conozco y a las que no, o que me conocen o no, pues mi nombre es Sara, pero más conocida como Sarita. Pero de verdad le doy gracias a Dios porque me permite pues poder compartirles en esta noche y de verdad felicitar al grupo organizador. Ya llevo como 3 viernes que me voy conectando, ¿verdad? Y me ha parecido una actividad súper bendecida y muy linda, ¿verdad? En la cual pues todas podemos compartir. Tal vez hay veces que solo escucho, pero hoy me toca que hablar, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios y a cada una de ustedes pues mucho gusto. Y si no me habían visto en la iglesia o algo es porque casi siempre me mantengo con los niños o a veces en el área de servidores, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a este medio, pues hoy nos podemos conocer. Así que hoy les quiero compartir el tema que me tocó, que es bastante serio, porque el título es Practico lo que predico. Y sabemos que solo en el título es algo bien comprometedor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros practicamos tantas cosas y se nos nota, ¿verdad? Podemos practicar ejercicio y se notan los resultados, aunque en esta cuarentena ya no mucho, pero, pero se notan los resultados, ¿verdad? Entonces, acá este tema, practico lo que predico, miren, es bien confrontativo, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros somos como cartas abiertas, ¿verdad? Ante el mundo. Pero el pensamiento acá dice, cuando tú decides ser hija de Dios, experimentas bendiciones, pero también adquieres responsabilidades. Eso es bien, bien tremendo, ¿verdad? Dice que la práctica es la realización de una actividad de forma continua y conforme a sus reglas. Nosotros estamos viviendo en una época, por decirlo así, llamada de la gracia, ¿verdad? Durante toda la trayectoria bíblica, pues hubieron etapas y a nosotros nos tocó vivir en la dispensación de la gracia, ¿verdad? En la cual no se nos rige una ley de que tenemos que ser así o así tenemos que vivir, sino que ya es conforme a nosotros vayamos sintiendo por el Espíritu Santo cómo es que nosotros tenemos que vivir. Entonces acá dice, cuando nosotros decidimos ser hijas de Dios, experimentamos bendiciones, ¿verdad? Y eso lo podemos ver día con día, porque incluso la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Entonces sus bendiciones cada día pues nosotros las podemos experimentar, pero también adquirimos responsabilidades. Y miren, he estado estudiando últimamente el libro de Daniel y me pareció pues muy acorde, ¿verdad?, a este tema, porque lo vamos a tomar como ejemplo. La vida de Daniel, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado hablar acerca de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Pero si vemos detenidamente cómo fue Daniel, y cuando vemos en el capítulo 21 que Dios pensaba mucho en Daniel, y miren cómo se expresa Dios de Daniel, lo llamaba varón muy amado. Imagínense ustedes tener ese título delante de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Kimberly, sierva muy amada, Gaby, sierva de Dios muy amada para mí. O sea, es lindo poder tener un título que el Señor se lo ponga a uno, ¿verdad? Y en este caso a Daniel se le denominaba, ¿verdad?, varón muy amado. Daniel fue uno de los hombres, ¿verdad?, que Dios amó mucho, pero imaginen ustedes qué gran responsabilidad la que Daniel tenía. Él debía de practicar, ahí sí que todo lo que le habían enseñado desde pequeño, y como hemos leído en la palabra de que él y muchos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estudiando este libro me llamó mucho la atención porque siempre se ha dicho que eran jóvenes, ¿verdad? Pero algunos estudiosos
concuerdan en que estaban en el rango de 17 años más o menos. Estos jóvenes eran muy jóvenes, ¿verdad? Alejados de su familia, alejados de su país, imagínense ustedes, pero tenían algo bien importante. Ellos tenían una convicción. Sabían en quién habían creído, en que Dios era su Dios y que en medio de la situación en la cual estuvieran ellos viviendo, pues ellos tenían que mantenerse firmes. Era una bendición ser llamado por Dios, muy amado, pero también sobre su vida había una gran responsabilidad y era el cumplir el propósito de Dios. La vida de Daniel se caracteriza en tres formas, ¿verdad? En propósito, oración y profecía. Daniel y sus amigos eran unos adolescentes, como les digo, cuando fueron llevados cautivos. Imagínense, yo me pongo a ver mi vida a los 17 años, hace mucho, pero de verdad, uno a los 17 años cuesta tomar decisiones, por ejemplo, qué carrera seguir, qué hacer, sigo o no sigo estudiando, me ponen o no me ponen a estudiar, qué hago, trabajo, estudio, o sea, son muchas cosas las que a uno le afectan, ¿verdad? A esa edad, y sin embargo ellos, ¿verdad? Se mantuvieron firmes. Y en medio, miren, algo que me impacta, que dice la Biblia que ellos eran de los principales en Israel, eran príncipes. Y ellos no llegaron con alardes de grandeza diciendo yo soy príncipe en Israel y aquí me tienen que tratar bien. No, ahí eran esclavos parejos, ¿verdad? Pero ellos nunca dejaron de mostrar, mejor dicho, lo que ellos eran. Entonces realmente ellos estaban practicando lo que predicaban y predicaban a un Dios vivo. Otro pasaje acá dice, es aquí donde debemos cuidar nuestro testimonio sin perder nuestra esencia. Les digo, cuidar nuestro testimonio muchas veces asusta, ¿verdad? O uno dice cómo debo de actuar, cómo debo de andar, pero aquí a la luz de la palabra y al ejemplo de estos jóvenes, dice que ellos cuidaron su testimonio ante lo que estaba por suceder. El rey de Babilonia les asignó una ración para cada día, una ración alimenticia, ¿verdad? Y también una ración de vino, pero ellos cuidaron su testimonio y se mantuvieron firmes en lo que habían creído y en lo que habían sido instruidos por la ley de Moisés. Porque de verdad para ellos hubiera sido fácil decir estoy en otro país, ya no está mi familia cerca, así que voy a aceptar las condiciones que me están poniendo acá, ¿verdad? Comer carne, recuérdense que para el pueblo de Israel les habían dado algunas leyes y se les prohibía comer a ciertos animales, ¿verdad? Pero ellos no dijeron, bueno, como allá en Israel no podíamos comer, aquí sí démonos la grande, ¿verdad? No, ellos sabían que eso era prohibido ante los ojos de Dios por la ley que les había dado, no digamos el vino, ¿verdad? Entonces ellos decidieron pues mantenerse en su creencia, ¿verdad? Mantenerse en el testimonio que ellos estaban dando. Es cierto, en ese país nadie los conocía, pero había un Dios que todo lo ve, un Dios que no importa en dónde estemos, a dónde vayamos, Él siempre está viéndonos, ¿verdad? Y aquí en Daniel 1:8 vemos que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o con la porción que le había asignado el rey. Imagínense ustedes, el testimonio tiene mucho que ver con proponernos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, yo me tengo que proponer no hacer las cosas malas que tal vez hacía. Yo me tengo que proponer agradar a Dios, aunque muchas veces desagrademos a muchos, ¿verdad?
pero es más importante agradar a Dios que al hombre. Entonces acá el cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Eso no nos debe de hacer perder nuestra esencia. Daniel propuso no contaminarse, y aunque iban a ser ellos instruidos en las leyes babilónicas, ¿verdad? Él no perdió esa esencia, él y sus amigos, ¿verdad? Aunque iban a ser instruidos en otras costumbres, su vestimenta iba a cambiar porque los iban a vestir como caldeos, como babilónicos, pero dentro de ellos estaba ese ardiente amor por Dios, donde ellos nunca perdieron su esencia porque ellos sabían cómo habían sido formados y sabían que un israelita, aunque no estuviera en su país, donde quiera que estuviera, ellos debían de adorar. Entonces, ese era el testimonio que ellos daban. Y saben, algo que a mí me impacta es que él no se conformó a lo que estaba en su entorno. Él pudo haber dicho, estoy en otro país, me están imponiendo hacer las cosas ahora, ¿verdad? Soy un esclavo, es cierto, iba a servir en el palacio, tenía ciertos beneficios, pero sin embargo él no se conformó a eso, porque si leemos ahí en Daniel, dice que Daniel 1, podemos ver que él propuso al que los cuidaba, ¿verdad? Cambiar su forma de alimentarse, ¿verdad? Incluso Dios los ayudó porque aunque ellos no consumieron carne, sino que solo legumbres, era más saludable, ¿verdad? Y ellos estuvieron bien. Pero a lo que vamos es que él no se conformó al entorno negativo, al entorno mundano en el que estaba, sino que él se mantuvo firme a lo que él había creído, ¿verdad? Si leemos en Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso fue lo que hizo Daniel, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Tal vez nosotros no nos encontramos cautivas en otro país, pero muchas veces nuestro entorno, ¿verdad?, nos va a querer hacer cambiar en lo que nosotros realmente hemos creído. Y acá lo dice bien claro, ¿verdad? No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Y como dice nuestro tema de hoy, ¿verdad? Practico lo que predico. Entonces, no debemos dejarnos influenciar, ¿verdad? Si nosotros hemos creído en un Dios verdadero y hemos creído que somos hijas de Dios, debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Ante lo que venga, a lo que esté en nuestro entorno, a poder decir o que la gente diga, ¿verdad? Realmente se ve que Paola, por ejemplo, ¿verdad?, es hija de Dios. ¿Por qué? Porque se ve su esencia, se ve que ella adora a Dios. Entonces es lindo poder escuchar que la gente se refiera de nosotros así, ¿verdad? Porque nosotros hemos cuidado nuestro testimonio. Y miren, la fidelidad que Daniel tuvo a Dios, pues le dio el valor, ¿verdad?, de hablar de la palabra de Dios en un pueblo que no conocía a un Dios verdadero. En su vida, pues, había santidad y temor a Dios. Y esto lo podemos decir nosotros, pero porque era Daniel, porque era judío, pero no, ¿verdad? Sino que yo también puedo ser parte, ¿verdad?, de ese cambio. Yo también puedo decir que con Dios nosotros podemos hacer las cosas, ¿verdad? Con Dios nosotros podemos testificar con nuestra propia vida. Nosotros podemos decir, es que me da pena, soy tímida, no puedo hablar, o qué le voy a decir yo a otra gente. Pero muchas veces con nuestra forma de actuar, nosotros vamos a hacer a que la gente se acerque a Dios. Y dice, sigue diciendo aquí parte del tema, ¿verdad? De la misma forma que te comportas ante los ojos de Dios, debes hacerlo
con tu familia y amigos. Miren, yo creo que en todas las familias no todos son cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los que sí somos cristianos damos un mal ejemplo, ¿verdad? Damos un mal testimonio. Los demás no van a querer acercarse a Dios porque, como se suele escuchar, ¿verdad? Para ser como ella, mejor no. Para actuar como ella, mejor me quedo, ¿verdad? Como estoy. Entonces es triste y lamentable escuchar esos comentarios, ¿verdad? Qué lindo fuera que dijeran, ay, para ser como ella, ay, yo sí me hago cristiano, ¿verdad? Porque vemos que Dios la respalda, Dios la ayuda. Eso es lo ideal, pero de nosotros depende cómo la gente nos ve, ¿verdad? Y les digo, Daniel fue la muestra de un testimonio, ¿verdad? De fidelidad, de creencia en Dios, de que en medio de todo, él se mantuvo en lo que estaba instruido. Y por eso Dios, a lo largo del libro de Daniel, podemos ver cómo Dios lo usó, no solo desde jovencito, sino que llegó hasta como el cuarto reinado, más o menos, a sus 70 años más o menos, él pudo servir a Dios, ¿verdad? Y lo hizo con la frente en alto. Bueno, hablando de testimonios, ¿verdad? Que somos nosotros ejemplo. No solo quiero hablarles de Daniel, sino que les quiero contar parte de algo que pasó en mi vida, ¿verdad? Y en mi familia. En mi familia, pues mi abuelito no era cristiano, ¿verdad? Desde que yo tengo memoria, nunca él le agradaba las personas que fueran cristianas. Él se refería a los cristianos como protestantes y para mí era una palabra bien dura, pero sin embargo, pues a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pasaron ciertas cosas y él se mantenía en eso de que de no tener un afecto especial hacia los cristianos. Y lo más tremendo es que sus hijos mayores, ¿verdad? Uno era pastor y el otro que siempre le hablaba del Señor y él se enojaba tanto. Miren, llegaba al punto en que había un almuerzo familiar y íbamos a orar por los alimentos y él se paraba, se enojaba y se iba. Pero sin embargo nosotros nunca le reprochamos, nunca lo dejamos de querer. Mi papá pues es el hijo mayor, ¿verdad? Y mi abuelito pues siempre nos vio de una forma especial porque así fuimos instruidos, ¿verdad? En vez de alejarnos de él porque él nos hacía feíto, ¿verdad? Nosotros nos acercábamos a él y miren, lo amábamos, ¿verdad? A pesar de que él ponía su barrera, nosotros lo amábamos y lo importante es que siempre orábamos por su vida. Lo que él fue dando a conocer con el pasar de los años, ¿verdad? De que siempre nos decía que nosotros siempre nos acercábamos a él y siempre lo queríamos, ¿verdad? Yo me imagino que en cierto momento, pues él sintió que él nos ofendía muchas veces y que nosotros siempre regresábamos a abrazarlo y a darle presentes, ¿verdad? Pero aparte de las oraciones y la misericordia de Dios, yo creo que tuvo que ver nuestro testimonio, de que en vez de nosotros ser nietos malcriados, ¿verdad? Por decirles así, de que, no me quiere, pues no lo busco, ¿verdad? Sino que más bien nosotros le dábamos amor y con el tiempo, pues ya yo más grande ya tuve valor y le hablaba de Dios. Mi papá todo el tiempo le habló del Señor, igual a través de las oraciones mi abuelito fue cambiando y Dios fue transformando su corazón. Pero aquí lo importante es el testimonio, ¿verdad? Aunque él nos rechazó muchas veces, nosotros le dimos amor y él pudo ver en nosotros, ¿verdad? Como hijos y nietos, en que Dios se manifestaba en ese amor, ¿verdad? Porque nosotros deseábamos que él un día pues recibiera al Señor en su corazón
Y es por eso que nosotros le dábamos amor. Y nunca oyó de nosotros una mala expresión o un rechazo hacia él, como les digo, así como él me trata, yo lo voy a tratar. No, él siempre, pues, nosotros siempre nos mantuvimos dándole amor, ¿verdad? Y esas cosas son las que a Dios le agradan. Esa es parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Porque mucha gente, como les digo, dice, ellos se notan, ¿verdad? Que realmente son cristianos o que tienen a Jesús en su corazón, porque no actuamos como los demás, sino que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Para no hacerles larga la historia, quiero contarles que hace 2 años, pues él recibió al Señor en su corazón y fue la alegría más grande que el Señor nos permitió, pues vivir, ¿verdad? Y miren, fue algo tan rápido que más o menos duró como unos 8 meses. De ahí el Señor se lo llevó, pero nos quedó la satisfacción de saber que Él ahora está con el Señor, ¿verdad? Y cómo algo que tal vez parezca insignificante o aparentemente insignificante, ¿verdad? Nuestra forma de actuar hacia los demás, cómo pudo obrar, ¿verdad? En otras personas. Y les digo, es bien importante, tengo una tía también que hace como 2 años recibió al Señor y igual ella nunca le contradije, nunca nos peleamos, ¿verdad? Yo le hablaba del Señor y en su momento sabía que el Señor iba a tocar su corazón. Pero el testimonio que les quiero dar es que la gente mira en nosotros cómo nosotros amamos al Señor, cómo Dios se manifiesta su amor en nosotros para que nosotros también lo transmitamos a los demás. Nosotros como hijas de Dios, ¿verdad? Y debemos de comportarnos ante los ojos de Dios bien y también ante los ojos de nuestra familia y amigos, porque es bien fácil decir, ¿verdad? En la iglesia yo alabo, yo levanto las manos, soy feliz y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lleguemos a nuestra casa y nos dicen algo, somos contestones, nos cae mal todo, o con nuestros amigos, ¿verdad? Hasta el punto de llegar a negar a Jesús? Pero esas son cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Por eso el tema es practico lo que predico. Si nosotros estamos con la devoción de adorar y amar al Señor, debemos demostrarlo con nuestra familia y con nuestros amigos, ¿verdad? Debemos nosotros de tener una vida que agrade a Dios y que los demás vean en nosotros, ¿verdad? El compromiso, porque fácil es decir, sí, yo sigo a Jesús. Todo el mundo puede decir, yo sigo a Jesús, ¿verdad? Pero ¿quién se compromete en seguir a Jesús como la palabra del Señor dice? De amarlo con todo nuestro corazón. Y ese mismo sentimiento de amarlo con todo nuestro corazón va a hacer en que nuestro ser, nuestro físico, ¿verdad? Lo que nosotros expresemos corporalmente, se muestre el amor de Dios, ¿verdad? Para con los demás. Porque si no, yo no me comprometo con el Señor en decirle realmente que lo amo, entonces no, es algo pasajero, ¿verdad? Hoy estoy bien con el Señor, mañana no, y es lo que la gente se da cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces pueden decir, ay, no, que va a la iglesia, y ahora no, ahora está dando un mal ejemplo. Entonces es bien importante que nosotros podamos tener ese compromiso de amar al Señor con todo nuestro corazón. La palabra del Señor en los evangelios dice que de lo que nosotros tenemos adentro, ¿verdad? Y lo que sale por nuestra boca, o de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nosotros guardamos? Eso debe ser bien importante de tenerlo siempre presente, ¿verdad? Una vida de obediencia a Dios y a su palabra es la que nosotros nos va a hacer tener ese compromiso, el poder obedecer a nuestros padres. Saben, hay un pasaje que a mí me impacta acerca de Jesús, porque dice que Jesús estaba sujeto a sus padres.
Imagínense, era Jesús, era el Hijo de Dios, pero él era obediente a sus padres. En ese entonces creo que tenía como unos 12 años más o menos cuando él se quedó en el templo, ¿verdad? Compartir con la gente del templo. Y así lo dice bien claro, Jesús estaba sujeto a sus padres. Entonces nosotros debemos de obedecer siempre a nuestros padres, porque sabemos que ellos nos aman y nos corrigen, ¿verdad? Entonces, hasta en eso nosotros demostramos realmente lo que nosotros podemos predicar. Muchas veces podemos decir yo amo a Dios, pero muchas veces decimos, ay, me caen mal mis hermanos o mis papás, ¿verdad? Entonces, eso no es practicar lo que predicamos, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, decimos, amo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, pero muchas veces nos cuesta amar a las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, a través de la práctica del Evangelio, debemos de ser transparentes ante los demás. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque si yo soy alguien en la iglesia cuando voy y adoro, ¿verdad? También lo debo de ser donde quiera que yo esté o con la gente que yo me relacione. Que nadie quiera cambiar mi pensamiento, que nadie quiera hacer creer, ¿verdad? Las cosas que pueden mover mi convicción, mi compromiso hacia Jesús. No nos debemos de avergonzar, sino que debemos dejar de ver que somos hijas de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Porque de verdad es lindo decir o escuchar eso que diga, por ejemplo, así como Allison, así quiero ser yo. Qué lindo es poder decir o escuchar, mejor dicho, que tengan un buen concepto de nosotros, ¿verdad? Como personas, qué bonito. Me daba curiosidad ahorita cómo me presentaban, ¿verdad? Que soy bien y que buena cocinera y todo. Y es agradable escuchar eso, ¿verdad? Pero aún más agradable es realmente decir, ella es hija de Dios. ¿Y por qué? Porque se le nota, tiene esa esencia de Jesús en su corazón. Eso es lo importante. En Mateo 5:16, en la Nueva Traducción Viviente dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Miren qué lindo este pasaje, ¿verdad? Dice de la misma manera. Así, en el contexto dice que una luz debe brillar siempre, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, dice, dejen que sus buenas acciones, todo lo que nosotros hagamos, sea para bendición de otros, ¿verdad? Sea para ejemplo de otros que quieran seguir a Jesús, para que todos alaben, dice, a su Padre Celestial. Entonces, así lo que nosotros digamos, ¿verdad? O hagamos, sea en pos de hacer lo correcto. Entonces es bien importante este tema, ¿verdad? Porque no solamente somos hijos de Dios por decir. Recordemos que tenemos un compromiso. Les decía al principio que no estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Como estuvo Daniel y sus amigos, sino que nosotros estamos bajo la ley de la gracia, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, pero cada uno de nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. Yo decido con mis acciones cómo debo predicar, ¿verdad? O sea, es bien difícil para muchas, pues, poder predicar o que nos inviten a una iglesia, o sea, no, sino que realmente hasta con nuestra vecina o la persona que tengamos más cerca, nuestra compañera de trabajo, ¿verdad? Tal vez no saquemos nosotros la Biblia y le citemos un montón de versículos y todo, ¿verdad? Que lo ideal es eso, que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra boca, pero muchas veces la gente mira una Biblia y se asusta.
o dice ya bien, ¿verdad? Nos ven como religiosos, pero muchas veces qué lindo es poder decir de que por mi forma de actuar, yo estoy diciendo, Dios te ama. Por mi forma de actuar, yo estoy diciendo, Dios murió por ti y quiere salvar tu vida. O sea, nuestras acciones deben de ser correctas y deben de ser de bendición para muchos, ¿verdad? Les dejo este texto de Mateo 5:16 en su corazón, de que debemos de dejar que nuestras buenas acciones brillen a la vista de todos. Miren, estamos en un mundo en que todo el mundo nos ve, ya sea físicamente, en nuestro Facebook, ahí sí que todo el mundo nos ve. Entonces, ¿qué es lo que yo publico? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que pongo? ¿Cómo aparezco en mis fotos, verdad? O muchas veces cómo aparezco vestida para llamar la atención en una foto en el Facebook. Eso no es predicar, ¿verdad? O no es practicar lo que nosotros predicamos, porque recuerden, nosotros tenemos una esencia en nuestro ser, que es la de nuestro Señor Jesús, y nosotros pues debemos de mantener siempre eso, ¿verdad? Acuérdense que Jesús nos amó tanto, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros, y debemos de valorar eso lo mejor que nosotros podamos hacer. Si yo he creído en Él, ¿verdad? Y veo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no tengo por qué dar motivos de decir o que la gente no desee acercarse a Él, sino que yo tengo que dar esos motivos para que la gente quiera acercarse a Él cada día, ¿verdad? Por medio de mí, porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, lo que yo diga, en la forma que yo hable, en la forma que me exprese, yo voy a hacer que mucha gente se aleje o que mucha gente se acerque al Señor. Entonces, nosotros debemos de practicar lo que nosotros predicamos. Y les decía, no tenemos necesidad de andar, buscando un púlpito, ¿verdad? Para predicar, no, simplemente con nuestra vida y nuestras acciones nosotros predicamos, ¿verdad? Y dicen que nosotros somos como cartas abiertas ante el mundo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos un acusador. La palabra lo dice así, que es el acusador de nuestras almas, que es el diablo, ¿verdad? Y él siempre va a poner obstáculos en nuestras vidas para que la gente nos señale. Pero lo importante es que la gente, si nos va a señalar, nos señale por el lado bueno, ¿verdad? Y no nos señale por el lado en que nosotros vamos a hacer quedar mal, ¿verdad? Nuestro testimonio. Entonces, es bien importante. Miren, chicas, les digo el ejemplo que les puse de Daniel. Él era jovencito, más o menos 17 años. Él a los 3 años se presentó ante el rey y él siguió manteniendo su compromiso con el Padre Celestial. Entonces, muchas veces a esa edad es bien difícil, ¿verdad? Porque hay muchos obstáculos que pues nos pueden a nosotros hacer alejarnos o no poder comprometernos con el Señor. Pero yo sé que el Señor en cada uno de nosotros pues tiene un propósito, así como lo tuvo para con Daniel, ese propósito está vigente para nuestras vidas. Lo que Dios quiere es usarnos y que nosotros pues dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Propongamos en nuestro corazón el propósito de amarlo y de demostrar que Él es quien habita en nuestros corazones, ¿verdad? Así que eso es lo que les puedo compartir en esta noche. De verdad, practicar y practicar el amor del Señor. Y no solamente el amor, sino que poder demostrar que Él sacrificó su vida por nosotros y aún sin habernos o sin haber nacido en ese tiempo, Él ya nos amaba, ¿verdad? Y por amor es que nosotros estamos aquí, ¿verdad?
siendo sus hijas, siendo hijas con muchas bendiciones, pero también con muchas responsabilidades, ¿verdad? Ante este mundo, pero sabemos que Él es quien nos ayuda, ¿verdad? Y saben, muchas veces somos débiles, pero Dios, si nosotros lo permitimos, Él es el que va a ir obrando en nuestra vida y Él es quien va a ir poniendo esa fuerza, el que va a ir creciendo en nosotros y nosotros poder ser luz para muchas, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, me alegro mucho. Ahí miro las caritas de algunas. De verdad, la edad que tienen ustedes, disfrútenla. Yo ya pasé por eso, pero es maravilloso, ¿verdad? La vida es bella porque la vida nos la ha dado el Señor, ¿verdad? Y más aún si nosotros la vivimos de la mano de Él, ¿verdad? Él nos bendice, Él nos ayuda y como les decía, Él tiene un propósito para cada una de nosotros, así que propongamos en nuestro corazón el amarle todos los días de nuestra vida. Alguien comentaba de que de un día para otro suceden las cosas, ¿verdad? Ahorita en estos meses estamos bien, al rato estamos mal, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad? Lo importante es que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que nuestro testimonio para con los demás debe ser bueno, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y me dio mucho gusto poder compartir con ustedes. Amén.